No se escucha, profe. Bueno, ahora sí ya, ¿ahí se oye bien? Ahí está. Perfecto. Ahí discúlpenme, pero por una razón u otra no podía grabar. Y ahorita estaba fallando, no se escuchaba. Bueno, ¿en qué estábamos? Perdón, antes de la interrupción. En los capítulos 1, 4 y 6. Ok, muy bien. Les decía que noté que muchos alumnos se confundieron, y pues desgraciadamente ya no los pude calificar, perdón. Entonces, lo que yo creo que podemos hacer es que aquellos que me mandaron trabajos de otros capítulos, voy a abrir la actividad 2 días más para que puedan subirlos, pero obviamente pues ya no, si merecían o tenían derecho a algún 10, pues ya no van a llegar a esa calificación, pues el máximo a calificar va a ser de 8. ¿Les parece bien? Porque sí fueron demasiados, no fueron 4 ni 5, yo creo que fueron más de 15 o 20 alumnos, entonces yo creo que hubo algo de confusión, pero bueno, realmente las instrucciones sí estaban claras. Lo que pasa es que como entraron y vieron la presentación de PowerPoint que les compartí, es así, pues obviamente vienen los 2 capítulos, viene el 5 y viene el 6, ¿no? Pero la instrucción fue muy clara, era hacer una presentación ejecutiva en PowerPoint sobre el capítulo 6, ¿verdad? Que era el balance general o estado de situación financiera también. Muy bien, y les decía también sobre el examen parcial que inicia hoy, se agregó un día más, si se fijan está hasta el lunes 24, normalmente es de lunes a domingo, pero en esta ocasión por la situación de que de pronto no pueden acceder o batallan el domingo o se nos satura también la red aquí para ingresar al aula, pues tuvieron a bien pues darles un día más, ¿no? Lo cual me parece muy bien y pues bueno, aquí ya lo tienen. Entonces comenzamos ayer 17 de octubre y vamos a terminar el lunes 24 de octubre. Obvio, no lo dejen para el lunes, pues para que no suceda esto, ¿no? Y no se alente la página, que es lo que pasa normalmente. Algunos ya empezaron a presentar, les está yendo bien, les he estado dando seguimiento ayer y hoy, y pues bueno, creo que va muy bien. Deberían dar un tercer intento más, Hugo, pues no, ya son muchos, honestamente, creo que 2 son más que suficientes. Pero bueno, propónganlo ustedes ahí a la coordinación académica, y si ellos tienen a bien hacerlo, pues nosotros en todo momento respetamos y seguimos las instrucciones que nos marquen, ¿no? Pero por lo pronto, pues son 2. Y la verdad es que bastante tiempo también, son 2 horas. Entonces, estructuren bien su examen. En cada tema yo les propongo siempre a los alumnos, hagan un esqueletito por ahí, donde pongan el tema principal y luego cuáles son los subtemas que vienen, pongan el número de página y ya con eso es más fácil al momento de estar presentando que ustedes vean si no recuerdan algo, porque también honestamente las preguntas son muy accesibles, perdón, están muy redactadas de una manera muy sencilla, en la que se entienden perfectamente bien y no, para que no batallen, ¿no? Muy bien, pues vamos a dar inicio a ¿alguna duda hasta ahorita? Profe, adicional al examen hay una actividad de esta semana. No hay nada. Esta semana no tenemos nada. Les decía yo que para todos los que se confundieron y que mandaron mal su trabajo, les voy a dar un par de días más para que lo puedan presentar. Ya no van a tener derecho al 10. Les voy a calificar con un máximo de 8, pero bueno, creo que va a ser de ayuda, ¿no? Porque si hubo, les digo, fueron muchos. Fueron más de 20, 25 o hasta 30, ¿no? Personas que mandaron mal sus trabajos. Unos me lo mandaron de estados financieros comparativos, que es el capítulo 7 que vamos a ver la próxima semana. Otros me los mandaron del capítulo 5 y otros me presentaron como que una sinopsis de los temas que ya vimos y pues no, o sea, teníamos que hablar exclusivamente del capítulo 6, que es el balance general o estado de situación financiera o también llamado estado de posición monetaria. Muy bien, pues bueno, si no hay más dudas o preguntas, yo creo que vamos a iniciar con la exposición aquí de la presentación.
del repaso que vamos a darle. Vamos a tratar de que sea muy rápido y tratar de tocar todos los puntos, ¿no? Muy bien. Y vamos a iniciar con el capítulo 1, que es el que en determinado momento nos marca la pauta y nos marca las bases para todos los conceptos que vamos a ir viendo posteriormente también en nuestra presentación, en nuestro tetramestre, ¿no? Muy bien, el primer tema pues es el de la contabilidad. Acuérdense que dijimos que si era arte, que si era ciencia, que si era una técnica. Realmente es una técnica, así nos lo marca la NIF A1 y nos dice que se utiliza pues para el registro de las operaciones que afectan económicamente a nuestra entidad, a nuestra empresa, así es llamada la empresa en las normas de información financiera, y que nos va a producir la información de manera sistemática y estructurada. Y obviamente las operaciones que afectan a la entidad, ya lo sabemos que son 3 tipos, son las transacciones, las transformaciones internas y los otros eventos, ¿ok? Y obviamente pues esta disciplina nos enseña las normas y procedimientos para que nosotros podamos analizar, clasificar y registrar dichas operaciones, ¿ok? ¿Qué más hay por aquí? Bueno, pues seguimos. La información financiera, ¿qué es? Bueno, pues es la que emana de la contabilidad, es decir, la que resulta de todos estos registros de las operaciones que vamos a hacer en nuestros sistemas de contabilidad, y pues nos van a arrojar estados financieros, ¿no? Y esta información nos dice que es cuantitativa, que se expresa en unidades monetarias. En México, bueno, pues se expresa en moneda nacional, en el peso, y es descriptiva porque nos va haciendo una relatoría cortas, pero a final de cuentas una relatoría de lo que sucedió en nuestra empresa, y que nos muestra la posición y el desempeño financiero de la entidad, y su objetivo esencial es el de ser útil al usuario general en su toma de decisiones económicas, y obviamente el resultado final pues son los estados financieros. Si van teniendo alguna duda, con toda confianza abren su micrófono o me mandan algún mensaje. Muy bien, otro de los conceptos básicos es el usuario general. ¿Quién es? Bueno, pues va a ser cualquier persona o ente, le llama la NIF, involucrado en la actividad económica, le llama sujeto económico, que puede ser presente o potencial, que está interesado en nuestra información financiera para que en función de esta información él pueda tomar sus decisiones financieras. Y derivado de esto surgen necesidades de los usuarios, y vamos a ver que esas necesidades van a partir de la actividad económica que el usuario desempeña, es decir, puede ser un empleado, puede ser un administrador, puede ser un acreedor, puede ser un cliente, puede ser una unidad gubernamental, etcétera, ¿no? Entonces, derivado de su actividad, pues van a ser las necesidades que va a tener sobre la información que nosotros vamos a proporcionar, ¿no? Y nos dice que esta actividad económica se materializa a través del intercambio de los objetos económicos entre los distintos sujetos que participan en ella, y obviamente estos objetos se identifican con los diferentes bienes, servicios y obligaciones que son susceptibles de intercambio. ¿Entre quién? Pues entre la entidad y entre el sujeto, ¿ok? Y este usuario general nos dice que comúnmente destina sus recursos en efectivo a consumos, a ahorros, a donaciones, a decisiones de inversión o a préstamos, ¿no? Y para lo cual, pues obviamente va a necesitar o va a requerir de herramientas que lo ayuden a tomar sus decisiones. Y la información financiera nos dice que es una herramienta esencial para que este sujeto económico, también identificado como usuario general, pues tome sus decisiones, ¿ok? La clasificación del usuario general la veíamos por ahí. En este caso lo podemos clasificar en diferentes grupos. Los más reconocidos son los accionistas o dueños de las empresas en el caso de entidades lucrativas. También los patrocinadores cuando son empresas o entidades con propósitos no lucrativos, que son las llamadas AC. Luego tenemos a los órganos de supervisión y vigilancia corporativo. Bueno, en empresas, en grandes empresas, en este caso hay un órgano de vigilancia o de control, y ellos son quienes toman las decisiones y evalúan en determinado momento a la administración. Luego tenemos a los propios administradores en nuestras empresas.
incluidos también aquí, pues obviamente a los patronos o a los accionistas. Y son quienes dirigen en este caso, pues las actividades operativas de nuestra empresa. Tenemos a nuestros proveedores, que son quienes proporcionan bienes y servicios para que nuestra entidad pueda operar. Tenemos a nuestros acreedores, que son las instituciones financieras o algún otro tipo de acreedores, como SOFOMES o SOFOLES o cajas de ahorro y préstamo, sociedades cooperativas, etcétera, etcétera. Luego tenemos a nuestros empleados, pues son quienes laboran para nuestras empresas, nuestros clientes, los que nos han contratado para obtener bienes o servicios que provengan de nuestras actividades principales a cambio pues de una contraprestación. Por otro lado tenemos a las unidades gubernamentales, que son todas aquellas entidades que son responsables de establecer políticas económicas, monetarias, fiscales, etcétera. Y obviamente participan de nuestra actividad económica al conseguir financiamiento y asignar presupuesto gubernamental, pues que va reflejado en el pago de nuestros impuestos. Luego tenemos a los propios contribuyentes de impuestos, tenemos a los órganos reguladores o organismos reguladores, en este caso como la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, y que son quienes se encargan de regular, promover y vigilar. En este caso habla de mercados financieros, pero pueden ser también mercados de otro tipo, ¿no? En este caso, cuando hablamos del mercado financiero, pues hablamos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y luego tenemos a otros usuarios, ¿no? Como el gran público inversionista. En el caso de empresas que cotizan en bolsa, pues ellos son quienes, a final de cuentas, invierten en dichas empresas, ¿no? Tenemos también analistas financieros y consultores. ¿Alguna duda, muchachos, hasta aquí? No. ¿Vamos claros? Arnulfo, adelante, Arnulfo, levantó la mano. Sí, profe, nada más de las entidades. ¿Qué significa entidades AC? Entidades es empresas y AC son asociaciones civiles. Son aquellas que no persiguen un fin de lucro, las que no tienen propósitos lucrativos, ¿verdad? Como por ejemplo Cáritas, como por ejemplo Nariz Roja, el Teletón. Se supone que las iglesias también no persiguen fines de lucro de cualquier denominación. Los partidos políticos tampoco persiguen fines de lucro. Las asociaciones de profesionistas, de patrones, tampoco persiguen fines de lucro. Esas son les llaman comúnmente asociaciones civiles, ¿no? Es decir, quienes invierten en ellos, quienes donan más bien a ellas, no esperan que les reditúe de manera económica, en este caso la asociación, ¿verdad? Sino ya es con un fin, ¿cómo le llaman? Filantrópico, un fin de ayudar, de aportar un poco a la sociedad. Muy bien, la sustancia económica, es uno de los temas más importantes, porque en base a ella prácticamente nosotros contabilizamos y reflejamos nuestra información financiera, y nos dice que esta sustancia debe prevalecer en la naturaleza de la operación, es decir, en su registro. ¿Sobre qué? Sobre su forma jurídica. Y también nos dice, así como en el reconocimiento contable, pues de los 3 tipos de movimientos u operaciones que vamos a tener en la empresa, que son las transacciones, las transformaciones internas y otros eventos. Otros eventos como cuáles, pues por ejemplo algún daño por algún sismo, algún huracán, alguna inundación, algún incendio, etcétera, que afectan económicamente a la empresa. Y nos dice que nuestro sistema de información debe de ser delimitado en tal forma que pueda ser capaz de captar esta esencia económica en determinado momento, esta sustancia económica de la operación que vayamos a reflejar. Y nos dice que debe de prevalecer este reflejo en el reconocimiento contable, con el fin de que podamos incorporar de manera efectiva estos, o de manera transparente o de manera veraz, estos efectos derivados de estas operaciones, y de acuerdo con su realidad económica, nos dice, y no solo en atención a una forma jurídica que como tal le podamos dar, cuando obviamente una y otra no coinciden. Nos dice que debemos de otorgar en consecuencia prioridad al fondo o sustancia económica sobre la forma legal. ¿Ok? Muy bien. Otro tema importante es la entidad económica. Bueno, nos dice que es una unidad identificable
que realiza actividades económicas y que está constituida por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros, y que son conducidos y administrados por un único centro de control, que toma decisiones, obviamente encaminadas a cumplir con los fines para los que fue creado en determinado momento esta entidad económica. Y su personalidad va a ser independiente de la de sus accionistas, propietarios, patrocinadores o administradores. ¿Qué vamos a entender por unidad identificable? Bueno, nos dice que una unidad que persigue fines económicos particulares y que es independiente de otras unidades va a ser identificable cuando existe un conjunto de recursos disponibles con estructura y operación propios encaminados al cumplimiento de fines específicos, es decir, vamos a tener una empresa y que se va a asociar con un único centro de control que es el que va a tomar las decisiones, obviamente con respecto al logro de los fines con los que fue creada. Cuando hablamos de un único centro de control, bueno, los postulados básicos en la NIF A2, si se acuerdan lo que son las NIF, normas de información financieras, nos dice que control es el poder que tiene un órgano centralizado que es el tomador de decisiones para gobernar las políticas de operación y financieras de los recursos y fuentes de una entidad económica. ¿A fin de qué? De obtener un beneficio. Y nos dice que la entidad económica puede ser un sujeto jurídicamente independiente o un conjunto de ellos, siempre y cuando estos se encuentren controlados bajo un único centro de decisiones. Cuando hablamos de entidad persona física y entidad persona moral, la misma NIF A2, que es la de postulados básicos, nos explica que la entidad persona física se va a asumir como una unidad de negocios, que va a ser independiente de su propietario y que va a tener personalidad jurídica y patrimonios propios, por lo cual solo debemos de incluir en la información financiera los activos, los pasivos y el capital contable de todos los negocios que estén bajo control de la persona física. Y la entidad persona moral nos dice que tiene personalidad y capital contable o patrimonio contable propios y que van a ser distintos de los que ostenten las personas que las constituyan, sus socios, accionistas o patrocinadores, o de aquellos que los administren. Y también nos vuelve a recalcar que debe de presentar información financiera en la que solo se deban incluir los activos, los pasivos y el capital contable o patrimonio contable de la entidad. Ahora bien, cuando hablamos de persona física y persona moral, de acuerdo con el Código Civil Federal, nos dice que la persona física, esta capacidad jurídica se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. También nos habla de la minoría de edad, del estado de interdicción y de algunas otras incapacidades que pueden restringir esta personalidad. Sin embargo, no debe de menoscabar o hacer menos su dignidad como persona, ni de atentar, nos dice, contra la integridad de la familia, y que las personas incapaces, así los llama el Código Civil Federal, pueden ejercitar sus derechos o contraer sus obligaciones por medio de sus representantes. El mayor de edad también nos habla de que tiene la facultad de disponer libremente de su persona y sus bienes, obviamente salvo las limitaciones que establezcan las leyes y reglamentos. Y sobre las personas morales, pues únicamente nos dice, no nos da una definición, pero nos dice que son quiénes son y nos da las distintas fracciones, donde nos menciona, entre otras, a la nación, los estados, los municipios, las sociedades civiles o mercantiles, los sindicatos, las asociaciones, las sociedades cooperativas y mutualistas, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, de aquí también empresa y establecimiento. ¿Cómo los vamos a identificar? Bueno, la empresa va a ser la persona física o moral que realiza las actividades, nos dice a las que se refiere este artículo, ya sea directamente o a través de un fideicomiso o por conductos de tercero, a través de mandatos. Y por establecimiento vamos a entender el lugar de negocios en que se desarrollen de manera parcial o total las actividades económicas. ¿Ok? Bueno, muy bien. Yo creo que por aquí... Ok, bueno, nos pasamos esta. Las actividades económicas o actividades empresariales, el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 16, en
en los numerales de la fracción 1 a la sexta, nos los clasifica de la siguiente manera y nos dice que las comerciales van a ser las que de conformidad, así de manera muy escueta nos dice, federales tienen este carácter y no van a estar comprendidas en las demás. En este caso, las industriales, las agrícolas, ganaderas, las pesqueras y las silvícolas. ¿Ok? Pues mientras no caigan en alguno de estos definiciones, son comerciales. Y las industriales, pues son las que se dedican a la extracción, conservación o transformación de materia prima, acabado de producto y a elaboración de satisfactores. Y a lo que son agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, van determinadas o van más bien dirigidas hacia el sector primario, ¿no? En este caso, cada una de ellas, pues como la agrícola es siembra, cultivo, cosecha de la primera enajenación, que no haya sido transformación, objeto de transformación industrial. La ganadera es igual, cría y engorda de ganado, ave de corral, así como su primera enajenación, es decir, la primer venta de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. La pesquera se refiere a lo mismo, cría, en este caso obviamente de peces, cría, cultivo, fomento y cuidado de reproducción de toda clase de especies marinas, de agua dulce, incluida la acuacultura también, y nos dice también, esto obviamente, la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Y por último, las silvícolas, que es el cultivo de bosques o montes, así como la cría, conservación, restauración y fomento de la vegetación. También que no haya sido objeto, nos habla aquí de transformación industrial. No sé si alguien levantó la mano. Es que oí como que pitó, o no sé si alguien quiso entrar. Bueno, vamos a continuar. Y bueno, este es el capítulo 1, vamos a pasar al capítulo 2, que es el de activo, capital, activo y pasivo. Acuérdense, no se llama capital activo y no se llama capital pasivo, ¿ok? Es capital, es una definición, activo es otra y pasivo es otra. Muy bien, hablábamos aquí de algunos distintos conceptos de capital, como el capital económico, que es el conjunto de bienes necesarios para producir riqueza, el capital financiero, que es el que invertíamos para que nos produzca una renta o un interés, y por último el capital contable, que es el que nos interesa a nosotros, que está constituido por el activo y el pasivo de nuestras empresas, y nos dice que es la diferencia aritmética entre el valor de todos los bienes y derechos de la entidad y el total de sus deudas y obligaciones. Adelante, ¿alguien levantó la mano? Profe, es que Sí. se me hace que las respuestas del examen están mal porque hay una pregunta que nos pregunta la fórmula del balance general y la cosa es que no hay Sí. una respuesta. ¿Qué pregunta es para corregirla? Sí, sí me habían comentado, está equivocada. Ahorita se las La corrijo. pregunta 9. Sí, es diferente porque como salen aleatorias, le salen en diferente, pero ya sé a cuál se refiere. Y Ahorita creo la que corrección. también hay otra, pero pues no sé si estaría muy seguro. Ok, Es donde dice, es un documento en el cual se muestra la situación financiera de la entidad. Ese creo que también está mal. ok. Es la que muestra la situación financiera de la entidad. Ajá. Ok. Y la otra es la de la fórmula, ¿verdad? Ajá, la de la fórmula. ¿Lo respondo o qué? Bueno, si gusta, contéstela, pero si la puede dejar pendiente y ahorita que acabemos, de inmediato la entro y las corrijo. Para que Bueno, ok. no tenga ninguna mal, por así decirlo. Pero ya hubo que ya sacó 100, entonces a lo mejor no les tocaron esas preguntas. Ok, bueno, los términos especiales o de carácter técnicos que vemos aquí, pues son primero el del activo, que son todos los bienes y derechos que son propiedad de la entidad o de la empresa, el pasivo, que son todas las deudas y obligaciones a cargo de la empresa, y el capital contable, que así no lo define, como la diferencia aritmética que existe entre el activo y el pasivo, pero pues todos sabemos que el capital contable son las aportaciones de los socios, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir con el capítulo 3, paremos rápido. Ok, bueno, la denominación y movimiento no la vamos a tratar porque sí es bastante larga.
Acuérdense que venían todos los términos contables. A final de cuentas, teníamos las principales cuentas de acuerdo a el activo, de acuerdo a su disponibilidad, y luego veíamos el pasivo. Obviamente, ahora sí, ya aquí teníamos el activo circulante, teníamos el activo fijo y teníamos el activo diferido, de acuerdo con la definición que nos da el autor Elías Lara Flores en el libro base de primer curso de contabilidad. Luego teníamos igual las cuentas del pasivo. Estas van en orden a su exigibilidad, es decir, cuándo tengo la obligación de pagar en el corto plazo, ¿no? Entonces, en base a eso las clasificamos. Obviamente, primero van los proveedores, porque se supone que el proveedor es el que me va a exigir de una manera más pronta el pago de la deuda. Y obviamente, en el caso de proveedores hablamos de mercancías que nosotros prestamos o servicios, a final de cuentas, que nos prestan, mercancías que vendemos o servicios que nos prestan y que también nosotros prestamos. Igual, también lo teníamos como pasivo circulante, pasivo no circulante y pasivo diferido o pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo y pasivo diferido. Muy bien. Okay, vamos al capítulo 4, la clasificación del activo y pasivo. Era de lo que platicamos ahorita un poquito. Bueno, el activo circulante, en este caso, está integrado por elementos o partidas que representan efectivo y son convertibles en efectivo en un lapso mayor, nos dice, no mayor, perdón, de un año, ¿ok? O también le denominamos ciclo financiero a corto plazo. Y nos dice que también estas partidas están en movimiento o rotación constante y que tienen obviamente como principal característica su fácil o su rápida conversión o transformación en flujos de efectivo. Y el orden de presentación que vamos a ver en empresas comerciales y de servicios es habitualmente es la misma: caja, bancos, inversiones temporales, mercancías, inventarios o almacén, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos y anticipo a proveedores. Luego teníamos el activo fijo o no circulante. Creo que alguien quiere entrar. Ahí voy. Teníamos el activo también fijo o no circulante. En este caso, pues son los recursos que son propiedad de la empresa, que tienen cierta permanencia o fijeza. Lo veíamos por ahí en las definiciones que vimos en nuestra presentación, de cómo también la ley del impuesto sobre la renta define a estos activos fijos, ¿no? Y entre ellos a los intangibles, que nosotros aquí los vemos identificados en el rubro del activo diferido o de cargos diferidos. ¿Cuál es la finalidad de adquirir estos activos? Bueno, usarlos, y no tenemos intención de venderlos. Y su principal característica es que permanecen en la entidad durante varios años. Los activos fijos, como lo veíamos también, se deprecian, y las cuentas principales que van a integrar este grupo del activo fijo en la entidad comercial o de servicios son terrenos, edificios, mobiliario y equipo de cómputo, equipo de reparto, depósitos en garantía e inversiones permanentes. Y el tercer grupo que veíamos dentro de la clasificación del activo que hace nuestro autor Elías Lara Flores, le llama clasificación contemporánea, es la de los activos diferidos o cargos diferidos, le llama ahí. Y estos son todos los gastos que pagamos por anticipado, por los que la empresa tiene el derecho de recibir un servicio o beneficio, no solo a veces en el año en el que los realizamos, sino también a lo largo de varios años. Y nos dice que se deben de presentar en el orden en el que los vamos a ver reflejados en los estados financieros, primero los gastos relativos a las etapas preoperatorias y después los gastos anticipados o de operación. Y a continuación vamos a ver los más comunes que nos vamos a encontrar, entre otros, gastos de investigación y desarrollo, gastos en etapas preoperativas de organización y administración, es decir, antes de que inicie nuestra empresa, gastos de mercadotecnia para darla a conocer, gastos de organización para delimitar las funciones, cómo va a operar nuestra empresa en sí, de manera administrativa y operativa. Luego tenemos los gastos de instalación que hacemos, obviamente, para dejar en óptimas condiciones nuestras instalaciones. Por aquí manejan todavía papelería y útiles, que ya en la actualidad no es así. También hay algunos gastos de propaganda y publicidad. Las primas de seguros es lo más común que vamos a
ver nosotros aquí reflejadas. En algunos momentos también hay rentas pagadas por anticipado e intereses pagados por anticipado en algunos financiamientos, donde nos piden que primero paguemos el interés y después vamos pagando el capital, ¿no? Muy bien, y la clasificación de los elementos que constituyen nuestro pasivo se va a hacer en atención a su mayor y menor grado de exigibilidad, como lo platicábamos hace unos momentos. Y aquí vamos a tener que en atención a este mayor y menor grado de exigibilidad, nuestras deudas y obligaciones se van a clasificar en 3 grupos. Primero, el pasivo circulante o pasivo a corto plazo. ¿Ok? Y este grupo lo constituyen las entidades y obligaciones, las deudas, perdón, y obligaciones a cargo de la entidad, cuyo vencimiento sea en un plazo menor de 1 año o menor a nuestro ciclo financiero a corto plazo. Y la principal característica de estos es su mayor grado de exigibilidad. Las principales deudas y obligaciones que vamos a encontrar en el pasivo circulante o pasivo a corto plazo son proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos, anticipo de clientes, gastos pendientes de pago e impuestos pendientes de pago. Luego vamos a encontrar el pasivo fijo o a largo plazo. Y en este grupo vamos a tener o vamos a ver aquellos cuyo vencimiento va a ser en un plazo mayor de 1 año o mayor a nuestro ciclo financiero del corto plazo también. Su principal característica pues es que tiene un menor grado de exigibilidad. Y entre estas vamos a encontrar a las hipotecas por pagar o acreedores hipotecarios, los documentos por pagar a largo plazo y las cuentas por pagar a largo plazo. Y por último vamos a tener el pasivo diferido o créditos diferidos. Acuérdense que la NIF únicamente maneja pasivo circulante y pasivo no circulante. Pero en este caso, en nuestra materia de manera académica y pedagógica para aprender, vamos a ver la clasificación en 3 partes, ¿no? Y bueno, estas son todas aquellas rentas que cobremos por anticipado y los intereses que también cobremos por anticipado. Muy bien, ¿alguna duda, compañeros? Vamos a brincarnos ahí está, balance general, sí lo vamos a ver. Es el tema que vimos. Adelante, Arnulfo. Sí, profe, gracias. Oiga, profe, continuando con la pregunta que le hice, creo que la semana pasada, era de la depreciación. ¿Qué pasa Sí. cuando un producto o un artículo o algo de maquinaria se deprecia al 100%? Lo sigues manteniendo el registro, sigue apareciendo en los estados financieros. Sin embargo, en teoría, pues ya su valor cayó a 0. Pero la verdad es que hay mucha maquinaria que sigue trabajando, aún estando 100% depreciada. Ese es un registro contable que tenemos y un registro fiscal. En determinado momento, fiscalmente le llamamos deducción de inversiones porque hicimos una inversión. Eso fue lo que hicimos fiscalmente. Y contablemente, pues llevamos un control de esa depreciación, que la podemos hacer, como veíamos, con varios métodos: el de línea recta, el de unidades producidas, el de, ¿cuál era el otro? Había otros 2, el de dígitos decrecientes, en fin. ¿Qué pasa? Bueno, pues la maquinaria sigue trabajando. La maquinaria sigue operando para efectos prácticos. Algunos en algún momento sí, pues ya chatarra, bueno, hay que darla de baja, ¿no? Entonces se puede decir que ya no vale nada. En teoría pudiéramos decir que sí. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, la vendemos en el mercado, normalmente la maquinaria es muy susceptible de venta, aunque esté 100% depreciada. Todavía obtienes un ingreso por ella. ¿Por qué? Pues porque a veces es más deseable una maquinaria que, aunque sea de medio uso, esté operando en el mercado, a que traigas una nueva, que a lo mejor se va a tardar 1 año en llegar, o 6 meses, o 3 meses, y la otra, para poder instalarla, pues a lo mejor necesitas de técnicos certificados, y estos pues ya traen una agenda también, y bueno, tárdate otros 3 o 4 meses para que inicien operación, más lo que se tarden ¿cómo se dice? En capacitar a tu personal. Entonces, muchas veces, o lo vemos muy comúnmente, sobre todo en nuestros países latinos y del tercer mundo, como les dicen, que somos muy dados a comprar maquinaria de medio uso.
Y aunque ya esté totalmente fiscalmente depreciada y contablemente depreciada, obviamente tiene un costo, ¿no? Y a final de cuentas, siempre debemos de dejar un valor de rescate, le llamamos nosotros, o de desecho. Habitualmente utilizamos el criterio de dejar un 10% del valor, porque al final de cuentas, pues los fierros también cuestan, ¿no? También valen, perdón. También valen los fierros. Muy bien. ¿Quedó Gracias, contestado profe. su compañero? Perfecto, muy bien. Bueno, ahora sí, el balance general o estado de situación financiera, que fue nuestro tema de la semana pasada. Rubí se tuvo que retirar, muy bien. O estado de posición financiera, nos dice que nos muestra la información relativa a una fecha determinada. Por eso decimos que es como una fotografía o un estado financiero estático, le llamamos nosotros, sobre nuestros recursos y obligaciones, ¿ok? Y nos dice que por consiguiente lo que acabamos de ver, los activos los vamos a ver en orden a su disponibilidad, donde se van a revelar si tienen restricciones o no. Los pasivos van a estar atendiendo a su exigibilidad. También vamos a reflejar los riesgos financieros. ¿Dónde lo vamos a hacer? En las notas a los estados financieros. Y el capital o patrimonio contable a la fecha en la que estamos preparando nuestro estado financiero. Creo que me brinqué algo, pero bueno. Ok. El contenido del balance, veíamos que en el encabezado vamos a ver el nombre de la empresa. Vamos a ver también la indicación en este caso de que se trata de un balance general. Si es un estado de resultados, lo vamos a plasmar. Si es el estado de flujos de efectivo, también ahí lo vamos a plasmar. Y la fecha de formulación. En este caso va a ser a una fecha determinada, como ya lo veíamos. En el cuerpo de nuestro balance vamos a ver el nombre y valor detallado de cada cuenta que forme nuestro activo. Primero vamos a encontrar el circulante, luego el fijo y el diferido, ¿no? Y obviamente en el circulante las de mayor disponibilidad. En ese orden van a aparecer. Vamos a tener el nombre y valor detallado de cada cuenta que forma nuestro pasivo también. Y el importe del capital contable. ¿Ok? Esta va a ser la presentación o el contenido que va a tener nuestro balance. Aquí en definiciones y conceptos creo que me falta algo más. Ahí es todo. Ok, ¿cuáles formas vamos a tener para presentar nuestro balance? Pues en forma de reporte, que es la que estamos viendo. En una sola hoja vamos a ver el acomodo del activo, del pasivo y del capital. Y la fórmula es activo menos pasivo va a ser igual a capital. Ok, luego vamos a tener la forma de cuenta. En este caso es horizontal, la vamos a ver reflejada en dos hojas, nos decían antes, pero bueno, ahorita la vemos en una sola, ¿no? Y del lado izquierdo vamos a tener al activo con todas sus cuentas y del lado derecho al pasivo y al capital contable. Y en este caso hablábamos o por ahí decíamos, la primera cantidad de nuestras cuentas es la que vamos a poner con un signo de pesos. Esto es forma, ya realmente, ya los sistemas ya no las dan en automático, ¿no? Y al terminar cada uno de los grupos, vamos a cerrar con una línea, luego vamos a pasar a la siguiente columna, el subtotal, igual con su signo de pesos, por ser la primera cantidad que aparece en esa columna. Luego, el siguiente concepto o grupo de cuentas, también la primera cuenta va a comenzar con el signo de pesos. Al terminar, vamos a cerrar para hacer en este caso la sumatoria del subtotal. Y si hay una sola cuenta, pues pasaba directo, que eran los cambios que ustedes veían ahí en el libro, en la forma de presentarlo, pasa directo pues hasta la siguiente columna o última columna, que era la cuarta, donde veíamos y ahora sí la sumatoria de los tres grupos del activo circulante, fijo y diferido, y el total de activo lo asignábamos con también el signo de pesos y lo cerrábamos con una doble línea al terminar. Y en el caso del pasivo, corre la misma suerte en cuanto a su presentación. La única diferencia es que aquí los renglones que estuviesen sin llenar, debemos de cancelarlos con una línea quebrada o una línea Z. Y al final igual, a la misma altura se presentan el total del activo y el total del pasivo más capital. Acá en el pie pues veíamos las firmas de quien lo elaboró y del representante legal de la empresa. Muy bien, listo compañeros. Dimos un repaso muy general. Si hay alguna duda de algún tema en particular, adelante.
¿Alguna duda o comentario? Ninguna, dice Hugo. Perfecto. ¿Alguien más de quienes todavía permanecen aquí? Todo bien, profe. ¿Algún tema en particular que quieran tratar? Todo claro, dice Roxana. Aide dice que tampoco hay dudas. Muy bien. Pues si no hay más dudas, compañeros, los dejo que vayan a presentar sus exámenes. No sé cuántos presentan esta semana. Creo que presentan 3. Uno de ellos, pues, es el nuestro. Todo claro, dice Nena también. Perfecto. Entonces, los dejo en libertad de que puedan ir a presentar sus exámenes. Ahorita corrijo las 2 preguntas que me comentó la compañera para que no les presente ningún problema, ¿no? Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Les recuerdo, no hay actividad, es únicamente presentar su examen, es todo. ¿Ok? Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Adiós. Adiós. Mucho éxito. Gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Bonita noche.